Bien, hola, buenas tardes a todos y todas, socios, amigos, músicos, artistas en general. Hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Jordi Albert. Jordi Albert es el director del Instituto Internacional de Investigación en el Aprendizaje Musical. Es un gran profesional, tengo que decir que es un gran amigo también. Él está trabajando por el tema de la calidad también de vida y también de la salud de los músicos y, bien, y yo creo que es una persona de prestigio. Hola Jordi, Hola, bienvenido. Ana. Muchas gracias por tu presentación tan amable. Y gracias también, Jordi, por aceptar que en estos temas de derechos de imagen y de piratería que nos des la oportunidad también y la aceptación de poder compartir tu imagen, tus palabras. Y por supuesto, adelante. Siempre, además es una de las cosas que precisamente, si me permites, me enseñaste tú. Cuando estábamos trabajando en el doctorado, que me di cuenta que, bueno, en la ciencia en general, una de las actitudes que está normalizada en un científico es compartir, ¿no? Entonces, todas las acciones que tengan que ver con compartir, y se ha visto mucho en esta situación, pues están más que aceptadas. Muchas gracias, Jordi. Y vamos al tema. En estas micro entrevistas, quería preguntarte cómo has llevado el COVID desde tu perspectiva docente de investigación y de todas las acciones y actividades que tú estás llevando a cabo. Bueno, tendremos que abordarlo desde diferentes ángulos para darte una respuesta. Al principio de la pandemia hubo mucho desconcierto. De hecho, hasta la declaración de la pandemia hubo un tiempo que fue como una especie de paréntesis, ¿no? Que además aquí en España reaccionamos por etapas de 2 semanas. Parece que el gobierno tomó esa decisión que era lo más razonable, ¿no? De hacernos pensar que esto iba a ser cortito y a base de etapas cortitas, ya en la segunda o la tercera ya todos pensábamos que no iba a ser así, ¿no? Pero aún así nos dijeron que iba a ser cortito. Para mí es muy representativo de cómo lo hemos vivido. Lo hemos vivido a pedazos. No hemos vivido, lo hemos acabado viviendo como una experiencia completa, lógicamente, porque así ha sido, pero ha tenido diferentes etapas, ¿no? Entonces, durante la primera etapa hubo un desconcierto general en todos los profesionales y en los alumnos, ¿no? Hubo una cierta deserción de clases porque estábamos esperando a ver qué pasaba. Además, aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España tocó parcialmente la Semana Santa y en nuestras festividades aquí en Castellón, por la Magdalena, las fiestas de la Magdalena, las fallas y todo eso, ¿no? Entonces ahí hubo como una especie de paréntesis y también en Andalucía, donde yo estaba trabajando. Ese paréntesis para los docentes fue un tanto extraño. Intentamos reaccionar, vi también a los profesores del colegio de mis hijos intentar reaccionar, pero precisamente por la reacción del gobierno, en la cual no nos dijeron, y probablemente no lo sabían, por cuánto tiempo iba a ser, pues mucha gente bajó la calidad de la educación. Bajamos todo un poco soltamos el acelerador, que estuvo bien en cierto sentido, y hubo una cierta, pues eso, deserción durante esas semanas, podríamos decirlo así. Esa deserción en algunos casos se mantuvo después, es decir, hubo estudiantes, por mi experiencia, que no retomaron el ritmo de trabajo ya después de eso, no fueron la mayoría. Y hablo de un conservatorio superior, de estudiantes en un conservatorio superior, que no lo he comentado. Y después hubo otros que estudiaron de más, es decir, hubo mucha gente que invirtió ese tiempo que muchas veces no tenía, ¿no? Aquellos que estudiaban otra carrera o un módulo profesional, que en mi caso eran varios, tenía 2 muchachos que hacían un módulo de formación profesional superior, y 3 con estudiantes que hacían pedagogía y otras carreras, ¿no? Arquitectura y creo que magisterio. Entonces, estos estudiantes se vieron de repente completamente abrumados por los trabajos. También en el conservatorio algunos se abrumaron, ¿no? Porque las asignaturas se evaluaban a través de trabajos, parecía lo más razonable. Entonces, de repente pedimos muchos trabajos y los profesores de música muchas grabaciones, ¿no? Entonces, eso nos abrumó a todos, especialmente al estudiantado, y creo que la reacción no fue muy buena. Si ahora nos confinamos, tendremos que deberíamos hacer un debate más o menos profundo, los profesionales, para ver cómo reaccionar de nuevo. Si es que hay una educación mixta, combinada, ¿no? Entre lo presencial y lo virtual, o si en algún momento es plenamente virtual. Como profesional de la atención de salud de los músicos, ¿no? O por lo menos del aparato neuromotor, ha sido una situación precisamente por la gente que ha dedicado más horas. Ha habido algunas lesiones también más. He detectado que ha habido más gente lesionada o con síndrome de sobreuso, ¿no? O de cansancio debido al propio tiempo de estudio y mucha gente que ha mejorado su rendimiento.
usando nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han sido, como ha sido evidente, una guía. Los vídeos, la gente ha consultado más materiales, por ejemplo, míos audiovisuales y se han puesto más en contacto. En fin, ha habido de los dos lados. No quiero usar mucho tiempo, por eso tampoco Sí, no me sí. extiendo mucho. Son microentrevistas. Como tú bien dices, la música ha ayudado, ¿no? También a los músicos. El arte y la cultura, yo diría también en general, han salido a los balcones en este tiempo de pandemia. ¿Cuáles son los beneficios que tú destacarías especialmente de este arte y de esta cultura en estos momentos? Bueno, el gran problema es que tengamos que hablar de eso. Porque se ha hecho evidente algo que ya era así. El arte y la cultura en sus diferentes formatos y en sus diferentes estilos está presente en la vida de un humano. Un humano es también porque es artista, ¿no? O porque vive en un entorno cultural que tiene lo que nosotros hemos concebido en nuestra sociedad moderna y posmoderna como arte. Entonces, ese medio de comunicación que nosotros le llamamos lenguajes artísticos es una necesidad humana y, en consecuencia, lo que hemos observado es que cuando el humano pierde otras fórmulas, otras maneras para comunicarse consigo mismo y con los demás, utiliza el arte, ¿no? Entonces la gente ha consumido más cine gracias a las tecnologías. Hemos escuchado a los vecinos que no nos gustaba escuchar tocarlo, de repente lo escuchamos tocar y es fantástico. Entendemos ciertas cosas, vamos a ver cómo de duradero será y cómo de útil será para ciertas músicas, ¿no? Porque digamos que toda música era aceptable, salir a hacer cualquier cosa al balcón estaba bien, y eso pues me hace pensar, ¿no? Que quizá la formación musical se haga un poco más imprescindible, aunque repito que para mí es algo imprescindible, en tanto en cuanto el humano es un cultural, ¿no? Es un ser cultural también. Y, y vamos a ver si este tiempo donde los vecinos escuchan tocar hace que nos permitan tocar en otro tiempo de no confinamiento. Vamos a ver si eso hace un cambio cultural también. Estoy muy de acuerdo contigo, Jordi. Para finalizar, tú como profesional, como experto en la materia, ¿qué acciones recomendarías o qué acciones dirías al Ministerio? Sabemos que el Ministerio no tiene ningún plan estratégico, o al menos no lo ha mostrado para el sector artístico y cultural. ¿Tú qué recomendarías o qué acciones tomarías al respecto? Yo creo que hay que hacer un plan estratégico a 10 años en este punto en el que nos encontramos, porque lo que estamos viendo no es el resultado de la pandemia. Lo que estamos viendo es el resultado de tener políticos que no escuchan música en sus casas, o que la música que escuchan no es la música que se toca en directo muchas veces. Eso es lo que estamos viendo. Lo que nos falta es formación. Atender en las escuelas, formar públicos ya es urgente. Esto es lo primero. Y esto nos permitirá en 10 años tener trabajo. Ahora no. Ahora seguimos siendo dependientes de las ayudas públicas. Es un plan de emergencia. Si entendemos que el ser humano tiene que comer porque la alimentación es necesaria, ¿no? Para la subsistencia, el ser humano tiene que vivir la cultura. Porque es aquello que le hace ser humano también, ¿no? Y entonces estos gobiernos tienen que entender que este fenómeno cultural no solamente se puede restringir a lo que los medios audiovisuales masivos, ¿no? El mass media pueda producir, sino que los artistas locales, los artistas nacionales que tienen su propio lenguaje, que tienen sus cosas que decir, tienen que estar apoyados para seguir manteniendo esa cultura. No tienen que sostener a los artistas en este punto, tienen que sostener al arte. Y el arte sostenido es, es lo que nos permitirá a los artistas tener fondos y recursos para trabajar, ¿no? Entonces, si ahora establecemos un plan de rescate de los artistas, nos estaremos equivocando. Es necesario, ¿eh? Y manifiesto que es necesario, pero lo que tiene que conducirnos a todos tiene que ser el rescate del arte y de la actividad artística, del arte que no sea de museo, el arte que va a estar vivo. Y si tiene que estar vivo en un medio digital, si tiene que estar vivo en una grabación audiovisual, si tiene que estar vivo en la calle con un público reducido, que esté. Pero lo que tenemos que de alguna forma defender es esta parte de nuestra cultura, que es el arte y que es la expresión artística con sus diferentes lenguajes, y que somos los artistas los que somos capaces de hacer eso y formar a más artistas y formar a más público para que eso se vea. Pero no es un plan, hay que hacer un plan de emergencia, lógicamente, para que estos artistas no cambien de profesión o básicamente no puedan ni siquiera subsistir, pero sobre todo yo creo que al Ministerio habría que decirle que establezca ya a través de reuniones con los colegios de músicos que estáis promoviendo, con los colegios de artistas que se podrían promover también a través de eso, reuniones urgentes para establecer planes a largo plazo, en realidad, con medidas urgentes a corto plazo y con un plan de trazabilidad a medio y largo plazo. Ese sería lo que yo pienso.
Sí, Jordi, yo creo que estamos de acuerdo. La SEM, la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español, yo creo que respalda tus palabras, cada una de las que has comentado. Esperemos que tus palabras lleguen al Ministerio y a donde tengan que llegar y que sean escuchadas y apoyadas como nosotros te apoyamos a ti. Estamos en la misma lucha, en el mismo camino. Muchísimas gracias, Jordi, Gracias. Bueno, por haber compartido tus palabras y tus conocimientos. bueno, muchas gracias a todos vosotros y a seguir así.